Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer un ejercicio de estadística aplicada en Excel, aplicado a los precios del Bitcoin. ¿Ok? Primer paso, nos conectaremos a la fuente de datos, bueno, o descargaremos los datos de Yahoo Finance del precio del Bitcoin de los últimos 365 días. Segundo, abriremos ese archivo y lo transformaremos en un archivo de Excel. Estando en Excel, vamos a hacer una tabla de frecuencias, porque el objetivo es hacer una tabla de frecuencias donde vamos a hacer las clases, vamos a calcular el intervalo, vamos a hacer paso a paso la tabla de frecuencias. ¿Okay? No es la vía más rápida, hay otras herramientas de analítica de datos dentro del mismo Excel que lo hace más rápido, pero el objetivo de este video es de que tú entiendas de dónde proviene la información, que otra herramienta lo puede hacer más rápido. Lo importante es entender de dónde provienen los datos y qué significa lo que me muestra los resultados de esas herramientas más avanzadas. ¿Ok? Entonces, estamos en Yahoo Finance. Te comparto en la descripción del video el link para que puedas descargar también y puedas hacer el taller. ¿Ok? Muy bien, estamos en Yahoo Finance en español. Ponemos Bitcoin acá arriba. Colocamos BTC, que es el precio del Bitcoin, y lo vamos a hacer. ¿Ok? Bien. BTC, búsqueda, tenemos algunas opciones. Voy a coger esta que dice BTC en dólares. ¿Ok? Precio de Bitcoin en dólares. Listo. Al cierre al cierre de hoy, ¿sí? Cerró en 37.181,65. Nos vamos donde dice datos históricos. Datos históricos. Ok. Y nos vamos donde dice descargar. ¿Ok? Previamente, nos está poniendo un intervalo desde el año, del último año, de los últimos 365 días. Lo vamos a dejar ahí. Y precios diarios. ¿Ok? Ponemos descargar. Ponemos descargar. Vamos a poner descargar. ¿Ok? Nos exporta un archivo en formato CSV. Ok, vamos a abrir Excel y lo voy a buscar ese archivo. Okay, ya puedo cerrar Yahoo Finance. Hemos logrado nuestro primer objetivo, que es descargar la información. Abro un archivo de Excel. Abro un archivo de Excel. Busco abrir. Busco archivo. Abrir. Ok. Y busco en descargas este archivo en formato CSV. En descargas no lo encuentro porque está en formato CSV y yo estoy buscando un archivo en Excel. Entonces, donde dice todos los archivos de Excel, donde dice todos los archivos en Excel, vamos a seleccionar todos los archivos y ahí aparece nuestra última descarga del precio de Bitcoin en formato CSV. Lo seleccionamos y abrimos. Y aquí tenemos la data que nos proporciona Yahoo Finance. ¿Okay? Bien. Listo. Bueno, aquí tenemos la fecha, los últimos 365 días, el precio en que abrió el Bitcoin, el precio del Bitcoin de apertura, el precio más alto en ese día, el precio más bajo en ese día, el precio con el que cerró el día, el precio último, un cierre ajustado y el volumen. Para efecto del ejercicio, voy a eliminar todas las columnas y me quedo solamente con la fecha y el precio de cierre. ¿Ok? Selecciono la columna y escojo formato de dólares y elimino los decimales para poder leer de mejor manera los precios del Bitcoin. ¿Okay? Entonces, en 11 de noviembre de 2022, el precio cerró en 17.034 y al 11 de noviembre cerró en 37.184. ¿Okay? Aquí hay un valor nulo, lo voy a eliminar. ¿Okay? Botón derecho,
eliminar. Listo. Ya tengo mis datos para trabajar. Eh, Entonces, ya te digo, hay unas vías más rápidas, más eficientes de hacer esto que vamos a hacer. Pero el objetivo es explicarte paso a paso qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer una tabla de frecuencias. La primera herramienta, bueno, una de las herramientas que tenemos para hacer un análisis descriptivo de mi dato es una tabla de frecuencias, donde voy a establecer clases, ¿ok? Con sus rangos, con sus intervalos y ver cómo están distribuidos mis datos, en este caso el precio de Bitcoin en esos rangos de precio, ¿ok? Bien. Lo primero que tengo que hallar, vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Entonces, voy a hacer un análisis y voy a calcular primero el número de observaciones, ¿ok? Me voy a fx y la herramienta que tengo es la función contar, ¿ok? Contar. Ahorita yo sé que es 365, pero si no tienes eso, tienes más datos, es más complicado, ¿ok? Entonces, me pide el rango de los datos, selecciono 17.034 con la tecla Control Shift hacia abajo, selecciono todos mis rangos de precio. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Me va a contar el número de observaciones que tengo, en este caso, 365 observaciones, ¿ok? Ya voy completando mis datos. El segundo que yo necesito saber, porque yo necesito calcular los intervalos de mis clases. Recordemos que el intervalo de una clase va a ser igual al valor máximo menos de mis datos, menos el valor mínimo dividido para el número de clases. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tengo n, voy a obtener el número de clases. Luego voy a tener el valor mínimo. Y tercero, voy a establecer el número de clases que yo deseo en mi histograma y en mi tabla de frecuencia para poder obtener, cuarto, el intervalo deseado. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Listo. Vamos. Segundo, vamos a calcular el valor máximo del Bitcoin. El precio máximo. El precio más alto que ha alcanzado en los últimos 365 días del año. Me voy a la función y busco la función, vamos a poner por acá, y busco la función max. ¿Ok? Función max, aceptar, me pide nuevamente el rango, escojo 17.034, con la tecla Control Shift, flecha hacia abajo, selecciono, Enter. El valor más alto alcanzado durante todo este periodo, 365 días, es de 37.184. Ok, ya tengo el valor máximo. Vamos al valor mínimo. El valor mínimo, fx, busco la función min. ¿Eh? Aceptar. Min. Me pide otra vez el rango. Estamos haciendo paso a paso para que puedas entender los resultados de algún otro método más rápido que hay en Excel y en otras herramientas de estadística o análisis de datos. ¿Okay? Valor máximo, valor mínimo. Tercero, necesito yo establecer el número de clases que yo deseo en mi histograma, el número de clases que yo deseo en mi tabla de frecuencias. Número de clases, para no hacer muy extenso este video, vamos a seleccionar 5. ¿Okay? 5, es decir, 5 columnas en mi histograma, 5 filas de clases en mi tabla de frecuencias. 5. Calculo el intervalo, entonces. Calculamos el intervalo. Bien, ¿a qué va a ser igual este intervalo? Voy a restar el valor máximo menos el valor mínimo. Todo esto, todo esto dividido para el número de clase 5. ¿Eh? Y ahí tengo mi intervalo que le voy a poner el mismo formato en dólares. ¿Okay? Mi intervalo entonces, ya tengo el valor máximo, ya tengo el valor mínimo, ¿okay? Ya tengo el número de clases y tengo ya mi intervalo. Listo. Ok, voy a ampliar un poquito más para que lo veas más claro.
¿Ok? Intervalo 4279. Significa que mi primera clase va desde 15.787 más 4.279. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el histograma. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Listo. Me voy aquí, fíjate bien. De hecho, no me va a salir inicialmente. O, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Escojo, me voy a insertar. Me voy a insertar. Me voy donde dice, bueno, escojo mis datos mejor. Voy a escoger mis datos. Me voy desde 17.034 hasta el último con la tecla Control Shift. Me voy a insertar y busco esta herramienta que se llama histograma. Repito, escojo los datos, me voy al menú insertar y me voy aquí donde dice gráficos en la versión más actualizada de Excel. Tenemos histograma. Y ya está. Lo selecciono y ya tengo mi histograma. Pensaba que tenía que transformar mis datos en una tabla previamente, pero no fue necesario. Ok, fíjate bien, ya tenemos. Podemos eliminar este título. Ok, botón derecho, escojo el gráfico, botón derecho, agrego etiqueta de datos. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo mi gráfico? ¿Qué me está diciendo mi gráfico? Ok, ¿qué me está diciendo mi gráfico? Me está diciendo que me ha clasificado o me ha creado, bueno, aquí está, un ratito, un poquito más, para tratar de ver el intervalo. Está el objetivo. ¿Okay? ¿Qué me ha hecho Excel por default? Me ha creado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me ha creado 9 clases. ¿Ok? Número de clases, 9. Es decir, por default. ¿Ok? Yo quiero 5. Vamos a tener que hacer algunos cambios ahí. Entendiendo un poquito el gráfico también, me ha considerado el valor mínimo para la primera clase y me lo ha colocado a 18.187. Si yo uso mi calculadora, y esta está mi calculadora, permítame moverme por acá, un ratito, okay. Mi calculadora, acá, si yo resto, déjame borrar los números, si yo resto, donde termina 18.187 menos 15.787, me está considerando un intervalo de 2.400. Si usted suma, ¿sí? Si usted suma 18.187 más 2.400 le da 20.587, más 2.400, 22.987, más 2.400, 25.387 y así sucesivamente. Tiene un intervalo de 2.400. ¿Okay? Yo no quiero su intervalo de 2.400, yo solamente quiero 5 clases a intervalos de 4.279. Y la tabla de frecuencia me va a crear, con la tabla de frecuencia podré observar el número de precios de Bitcoin de cierre que han caído durante esos diferentes rangos para ver qué rango es el que mayor frecuencia tiene en este periodo de tiempo. ¿Okay? Muy bien, sigamos. Vamos a cambiarle entonces el número de, el número de clases. Escojo el gráfico, me escojo el eje X, fíjese que se marca botón derecho y pongo dar formato al eje. Aquí es muy importante y escojo número de rangos. ¿Sí? Déjame ver si te puedo ampliar un poquito más. Ajá, número de rangos. Y yo quiero, ¿cuántos números de rangos? 5. 5 clases. ¿Ok? Vuelvo a abrir que cuando escogí el lápiz se borró. ¿Ok? Botón derecho, dar formato. Número de rangos, selecciono 5. ¿Ok? Entonces ya me recalculó mi histograma. Mi histograma. Fíjate bien
que está cumpliendo, vamos a confirmar, tengo acá, permíteme, tengo un rango de 15.787 más 4.279 me da los 20.067, más 4.279 me da 24.346. Y tengo la frecuencia, 64 veces el precio ha caído en este rango. 55 veces ha caído en el rango de 20.067, 24.346. El rango con mayor frecuencia es 147, en el rango de 24.346 a 28.626. Y así sucesivamente. Si tú sumas 64 más 55 más 147 y 80 y 19, tiene que dar 365 observaciones. ¿Vale? Muy bien. Ya puedo disminuir un poco el tamaño. Vamos a disminuir un poco el tamaño. Vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. El título sí, el título de los rangos es una categoría. Pongamos ahí rangos de precios del Bitcoin. ¿Ok? Bitcoin. Precios Bitcoin. Pongámosle precios BTC. ¿Ok? Empezamos con el primer rango, que es arranca el precio mínimo, 15.787 a 20.067. ¿Ok? 20.067. El segundo rango, o la segunda clase, va a ser igual a 20.068, ¿ok? Y termina en 24.346, ¿ok? Tercero, 24.347 a 28.626. 28.626. Recuerda que hay métodos más rápidos de hacerlo. La intención es mostrarte cómo se construye, cómo se construyó atrás de esos resultados la escala de frecuencia, ¿ok? 28.626. Y ahí seguimos con 28.627 y a 32.905. Seguimos 32.906 a 37.184. ¿Okay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias que era el objetivo inicial. ¿Okay? Vamos a poner la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Vamos al espacio. Okay. Listo. Armémonos aquí una matriz. Listo. Y voy a ampliar un poco. Se va a ir un poquito el histograma, pero ahí va. Ok. Entonces tenemos, vamos a ponerle un colorcito por aquí. Perdón. Listo. Frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite? 64. El otro 55. Lo estoy sacando del histograma. El otro es 147. El otro es 80 y finalmente 19. Okay. ¿Qué me está diciendo? Que el rango que tiene mayor frecuencia de precios, el rango de precios que tiene mayor frecuencia, donde el precio ha caído en ese rango mayormente, principalmente, es el rango de precios de 24.347 a 28.626. 147 veces ha caído en ese rango en un periodo de 36, del último año, 365 días. El total, si yo sumo, me tiene que totalizar el número de observaciones, que en este caso es 365. ¿Okay? Vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Arrancamos con el primer valor, 64, y vamos a ir sumando cada una de las frecuencias de cada clase hasta llegar a 365. El segundo va a ser igual a 64 más 55. Y simplemente repito la fórmula. Y va a cuadrar 365 con 365.
¿eh? La frecuencia relativa va a ser igual. Lo quiero visualizar en términos, se lo puede ver en términos decimales o en porcentaje. Prefiero verlo en porcentaje. La frecuencia absoluta es 64 dividido para el total 365. Lo fijo porque voy a dividir para un valor constante. Le pongo dólares antes y después de la celda. Antes y después de la letra, ¿okay? De esa celda. Ok, lo transformo en porcentaje y tengo 18%, que representa 64. 64 veces ha caído el precio en ese rango que representa el 18%. ¿Eh? Si yo repito la fórmula, y tengo la sumatoria. Ok, el rango que más veces se repite, 147, es el rango de precios que va entre 24.347 a 28.626. Ese rango, esa frecuencia representa un 40% del total. ¿Eh? 40% del total. Vamos a marcarlo como principal rango. Okay. Y la frecuencia relativa, aquí se me ha ido un 1, necesario ese 1. La frecuencia relativa acumulada será igual a el valor acumulado del primer rango dividido a sí mismo para 365. Lo pongo fijo, listo, y lo ponemos en decimales. Entonces es muy importante la tabla de frecuencia porque me permite identificar cómo están agrupados mis valores, cuáles son los valores, inclusive o rangos que más frecuencia tiene, eh, donde más veces se repiten estos valores en esos rangos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, así hemos aplicado este concepto estadístico que es herramientas de tabla de frecuencia e histograma. Y hemos llegado a la conclusión que el rango de precios que más se repite es entre 24.347 a 28.626, con 147 veces y representa el 40% del total de los datos. Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, suscríbete al canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.